Hola, estamos registrando esta pequeña conversación en la que queremos tratar un tema que es bastante poco conversado y que sin embargo nos rodea a muchos en nuestra vida diaria. Queremos hablar del autismo en personas adultas. Para eso tenemos a dos amigas que van a ayudarnos a ver este tema desde dos perspectivas distintas. Por favor, preséntense. Hola, soy Ana Liliana Quintana Briceño, mujer autista, madre, abuela, profesora de Historia y Geografía y Educación Cívica y egresada de la carrera de Ingeniería en Comercio Internacional. Entré en el autismo porque vengo hace unos 15 años por un nieto pequeño que me pareció que podía sufrir las cosas que yo había sufrido cuando niña y empecé a investigar a las personas paz, a las personas índigo, a las personas de cristal y qué sé yo, hasta que llegué en un minuto al autismo hace unos 7 años y hace 6 años que Michelle realizó una hipótesis diagnóstica acerca de que si era autismo. Bueno, pero el autodiagnóstico no sirve en este país. Así es que hice todos los exámenes y todos los estudios y tengo el diagnóstico oficial que es autismo y altas capacidades. Gracias. Michelle. Hola, yo soy Michelle Castro, soy psicóloga, eh, trabajo en un programa de integración escolar en el Instituto Nacional en Santiago. Soy profesora de psicología en la Universidad Raúl Silva Enríquez y trabajo también en psicología clínica. Gracias. Queremos enfocar esta conversación a lo que es, este primer capítulo, a lo que es descubrir lo que es ser autista. Que hoy en día ocurre eso en el colegio con el apoyo de profesores y de otros especialistas en el área de la educación, pero que hace 50 años, 60 años no era así, era muy distinto. Entonces, queremos empezar hablando de cómo en la infancia pudiste descubrir varias cosas que eran diferentes en tu vida, Lili. Cuéntanos un poco qué fueron las primeras evidencias que tuviste tú de sentir que eras algo distinta a otros, pudiendo siempre interactuar. Bueno, como a los 4 años yo quería volver a las estrellas, porque yo juraba que era de las estrellas y no de este planeta. Eh, Mi madre andaba siempre con un recipiente con mi comida, porque yo no aceptaba comida de nadie y de ninguna parte. Me saltaron de primero a tercero básico, leía y escribía desde muy pequeña. Em, las texturas siempre me molestaron. Nunca he jugado con barro, yo no puedo tener las manos sucias. Convivo con varias estereotipias, tales como aleteo, acaricio las palmas de mi mano, las partes de los deditos que son tan suavecitas, em, Giro. giro, aleteo, claro. Estas cosas que describe la Lili, Michelle, son como bastante características, ¿no es cierto? Es que yo la he visto en ella también, pues, si Ujú. nosotras estamos emparentadas con la Lili hace muchísimos años. Entonces, lo que ella está comentando de sí misma, yo también he sido testigo de aquello, Ujú. ¿no? Y son en general cosas que son bastante comunes a las personas autistas. Claro, claro, son comunes a las personas autistas y tienen que ver con una necesidad también una necesidad del Regulación, sistema nervioso, ¿no? De regular el sistema claro. nervioso. Ajá, ajá. Sí, y al mismo tiempo de que las personas que son autistas tienen este tipo de necesidad de buscar este equilibrio o esta conexión que la logran con algunos movimientos o con algunas actitudes, al mismo tiempo muchas veces el autismo se relaciona también con las altas capacidades. Cuéntanos un poco, Michelle, qué se sabe de esta relación. Em, no necesariamente aparecen juntas, ¿no? También pueden haber altas capacidades sin necesariamente ser autistas, o sea, no es una
una característica exclusiva del autismo. Y las altas capacidades, claro, tiene que ver con esta capacidad de ver un poco la realidad con mayor perspectiva, pero también las altas capacidades tienen que ver con un procesamiento emocional que es bien profundo. Entonces no es solamente las altas capacidades, no es solamente ser más inteligente, aunque en alguna medida sí lo es, pero también tiene que ver con un procesamiento emocional, que tiene que ver con el sentido de la justicia, ¿no? Con ver las situaciones y darles una mirada desde otra perspectiva, ¿cierto? Más amplificada, con más elementos, con más organización. Entonces, pero asimismo, estas altas capacidades se relacionan con un procesamiento emocional que puede ser bien intenso también. Claro, claro. Tú, Lili, habiendo vivido tu infancia en los años 60, eh, ¿no tuviste toda esta contención y toda esta comprensión desde tu entorno para ver tu proceso o tu situación con mucha comprensión? No, porque además tú tienes que tomar en cuenta que en esa época el autismo era el primer tipo que fue diagnosticado, tiene hoy día 82 años y se llamaba psicopatía autista, ¿no? Claro. Entonces era muy relacionado, de hecho los electroshock eran bastante comunes en la época y se relacionaba también con la esquizofrenia, entonces evidente que no habían apoyos, pero sí las altas capacidades me ayudaron, ¿no es verdad?, a poder adaptarme a todo lo que estaba viviendo, porque no es fácil, es desgastador además. Eh, el masking, por ejemplo, y ¿Qué es el tantas otras. masking? Explícanos un poco. Es enmascarar, ¿no es verdad? Yo, por ejemplo, como tengo tic, aún tengo tic y TOC y varias cosas más, pero hoy día las supero como eh, disimuladamente, ponte tú. Pero Esto está descrito, ¿no es cierto, Michelle? Esto de que las personas, para poder adaptarse y poder integrarse, aprenden a enmascarar sus impulsos, ¿no es cierto? Claro, como esta demanda, ¿no? Para poder encajar socialmente. claro, Entonces, esta demanda a veces implica imitar. absolutamente. Yo veía mujeres que inconscientemente, porque hoy día sé que las miraba y veía mujeres que le iba bien en los grupos, ¿no es verdad? Y que podían relacionarse bien con la gente, y yo las imitaba, y en eso caía en muchas cosas, por ejemplo, ¿no?, que no eran mías. Y llegar a tu casa y mirarte y ver que incluso de repente vi otra persona en el espejo, o sea, no era yo la que actuaba. Entonces, bastante desgastador, porque siempre estás y haciendo guiones en tu cabeza. ¿Cierto? Yo me voy a encontrar con fulanito de tal y entonces voy a decir tal y tal y tal, tal y tal cosa. Y él me va a responder tal y tal cosa. Y entonces yo voy a, y si me responde esto otro, voy a, entonces es muy, pero muy agotador. Es imposible. Bueno, he logrado vivir hasta los 67 años de esta forma, po. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de descubrir el autismo, una pequeña reseña de Bueno, cómo yo, fue. yo estaba por mi nieto, ¿no es verdad? No sé si lo dije antes, pero mi nieto tenía 4 años, hoy día tiene 20, y él era muy blanquito y transparente, y yo pensé que él iba a tener muchos problemas como yo había tenido. Entonces me metí a estudiar varias cosas y de pronto, hace como 7 o 8 años atrás, encontré el autismo y me autodiagnostiqué porque me calzaba, o sea, lo que yo estaba buscando era para mí, no para mi nieto. Claro, claro, claro. Y ahí empezaste a verlo además en ti, en tu nieto, y a descubrirlo también en otros Por personajes. supuesto, Ujú, es como cuando estás embarazada. ujú, Aparecen todas las mujeres embarazadas, ¿o no? ujú. Te Claro. estás fijando. Claro, hoy día conozco mucha gente y creo que hay mucha gente que es autista y que no está diagnosticada y que ni siquiera tiene idea y que está sufriendo porque es un sufrimiento. Para mí ha sido fantástico descubrirlo. Ujú. Cuéntanos un poco, Michelle, esto del subdiagnóstico, esto de tantas personas que nunca se enteran
que tienen esta condición o este espectro o como lo podamos llamar. ¿Hasta qué nivel, o sea, cuáles son las cifras en Chile? ¿Tienes alguna idea? Ah, no, 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 No hay no, no. No estadística. hay, porque no hay estadísticas, No, porque no no hay. existen, No existe. porque no se puede estimar, No. o por el hecho de ser un espectro No, no no hay cómo existen hacerlo. estadísticas. De hecho, la Miki está trabajando en... No hay mucho todavía por avanzar en Uf, eso. Ujú. Estamos recién en algunas leyes que han permitido visibilizar esto. O sea, claro, antes Ujú. esto ni siquiera existía claro, prácticamente. Entonces, seguramente, bueno, ahora se dice, uy, ahora son todos TEA. No, siempre han existido. Lo que claro. pasa es que antes Se creía eh, que eran solo los niños. se creía que eran solo los niños, que era una Claro, etapa. Faltaba visibilizar esta realidad que ahora está, sí. Y muchas veces el diagnóstico viene de las alteraciones de la comunicación. Entonces, a partir de estas alteraciones de la comunicación se pueden ir diagnosticando y finalmente se llega Cuando a dice alteraciones de la comunicación, ¿te refieres a, por ejemplo? iniciar una conversación, mantenerla, realizar contacto visual, escucha activa también, habilidades básicas como saludar, despedirse, ¿no? Depende del claro. grado. Preguntar cómo estás. Preguntar cómo está, Ujú, porque ujú. aquí hay una alteración que tiene que ver con la teoría de la mente, es decir, realizar teorías acerca de lo que los otros están pensando y sintiendo, Claro, hacer inferencias. Ujú. Entonces, a veces esas inferencias son difíciles para las personas del espectro claro. porque no registran necesariamente los códigos sociales, porque son más concretos. Claro. Y lógicos. Y lógicos, más concretos y lógicos, entonces, no concreto cognitivo, sino que a nivel social, Claro. como algo más explícito. Si estás Entonces, conmigo es porque estás bien. Yo, claro, claro, y realizar todo ese escaneo para poder hacer esas inferencias del lenguaje verbal y no verbal es un tremendo desafío y agota. Ujú, ujú. La etapa de la infancia es muy importante, ¿no es cierto? Y vemos la diferencia en cómo fue el proceso tuyo, Lili, y cómo es ahora, que está todo, muchas veces, mucho apoyo familiar y también mucho apoyo en la estructura escolar. Ujú. ¿No es cierto? Uno ve hoy en día, la mayoría de los colegios tienen PIE, tienen alguna u otra forma de apoyar. Pero la parte en la familia, ¿cómo es el proceso de este descubrimiento dentro de la familia? Quizás podemos partir desde lo que fue tu experiencia. cuando eres vieja es un poco complicado porque ya te conocen y te exigen. Entonces, por ejemplo, yo tengo hipersensibilidad acústica tremenda y vivo con niños y los niños son un poco gritones y yo los amo profundamente, evidente, pero de pronto llegan a un sonido, ¿cómo podría decir A una ahora? frecuencia. A una frecuencia, claro, que me duele, ¿te fijas? Entonces, pero yo no les puedo pedir a ellos que tengan cuidado, porque son niños. Am, yo me he adaptado. El hecho de saber, además, porque me enojo, el hecho de saber. Antes, por ejemplo, al chofer oiga, deja de tocar la bocina, bien, chica, ¿hasta cuándo? ¿No es verdad? Y peleaba. Y peleaba con la tele, y peleaba con medio mundo, porque no entendía lo que me ocurría. Pero hoy día que lo entiendo, puedo manejar todas esas emociones que antes no podía. ¿Y cuando eras chica? ¿Cómo lo vivías cuando eras chica? ¿Cómo eran tus recuerdos familiares o tus recuerdos, por ejemplo, en el colegio? Uf, me dijeron de todo, por rara, extraña, porque no eres como, porque como tan tonta, te cuestan tanto las cosas simples, si eres tan inteligente, cosas bien duras de pronto, pero, pero yo nunca quería tener problemas, entonces no obedecía, pues, ¿cachai? No me gustan los problemas, no me gusta pelear, no me gusta, y yo sabía que si me iba a encontrar iba a ser más duro, po. Entonces me adapté siempre. Bueno, y mi madre que me llevaba la ollita para todos lados, ¿no es verdad? Y me llevaron a un montón de médicos, porque qué bueno que no descubrieron que era autismo y que no se sabía en esa época, porque de lo contrario habría estado en un internada, pues, interna. Entonces, mis papás me llevaron, como te digo, a un montón de médicos, porque además el autismo tiene un montón de comorbilidades. Ah, y querían sacarme el timo, querían sacarme las amígdalas cuando era chica, querían sacarme todo. Y de hecho me operaron 3 veces antes de los 18 años. Entonces, todas esas cosas las viví eh,
fuerte, pero se solucionaban con otras cosas, por ejemplo, el hecho de no haber hecho un curso, el hecho de tener buenas notas, el hecho de ser inteligente, de poder solucionar cosas que a lo mejor otra gente no podían solucionar, los detalles. Era como una compensación en mi familia eso. Claro, claro, claro. Y eso se da a veces, que la persona no es diagnosticada porque logra adaptarse más rápido y entonces pasa piola, digamos. Claro. Claro, pero el costo emocional es alto, Altísimo. porque toda esa adaptación no es solo adaptación, es una sobreadaptación para un cerebro que colapsa con tanta demanda y con tanto Claro. estímulo. Entonces, el costo, te voy a preguntar, ¿y el costo emocional para ti, De hecho, Lili? yo sufrí apagones. Sí, Ah, que son sufría, característicos del autismo. sí, sufrí apagones y me hizo estudiar la epilepsia, porque en la epilepsia hay unos momentos, hay un tipo de epilepsia que hay unos momentos. El mal de ausencias. Claro, Claro. claro, el mal de ausencia. Pero, claro, la crisis de ausencia, el shutdown, ¿cómo es? Claro. Shutdown, ajá. Claro. Y me dejaban bastante mal. Y eran causados por los estímulos externos. Claro, claro, cuando es demasiada información. ¿Cómo Claro, es ese apagón, Lili? no escucho nada, no logro cachar nada de lo que ocurre en mi entorno, me puedo caer en ese minuto. Si hay una bocina me hace saltar más de lo que salto. Me provoca ausencia, Como una desconexión de literalmente la realidad. desconexión absoluta y total. Pero dura segundos, Ujú, no es largo. ujú, ujú. Sí, son tantas cosas, Eso es tan impresionante cómo está toda la parte como de la interacción con los otros, toda la parte de la vida interna, del mundo interno de la persona, lo que está viviendo, y al mismo tiempo toda la cosa física, Mm. todas las cosas que le pasan físicamente a la persona. Es tan complejo esta figura. Eso, Y no solo complejo, yo también sufrí harto bullying. claro. Claro. Harto bullying y harta risa, porque de repente he dicho cosas que a la gente le causan mucha risa y yo quedo súper colgada porque no entiendo por qué mis chicas se ríen. Los chistes en doble sentido, por ejemplo. La ironía la capto a veces y puedo usarla también, pero las bromas, por ejemplo, me es muy difícil. Y tengo un nieto que tiene 10 años en este minuto que es súper entero autista también. Bueno, pero es otro tiempo, Eso Sí, es pues gran parte de sí, lo que claro, queríamos que tocar sí. en esta primera conversación. Es un poco lo distinto que es el autismo hoy en día, en el sentido de que si bien es poca la información, hay Y se está información, recopilando. se Claro, está enfrentando, se está claro. hablando del tema, hay apoyo, hay comprensión de la familia, la mayoría, no todas, y a diferencia de lo que fue en otra época, pues Sí. en los años en los que te tocó crecer a ti, Yo- e incluso en los que nos tocó crecer a mí, digamos, que soy 20 años menos Sí. que tú, es distinta también. Nuestra época tampoco se diagnosticaba el autismo grado 3, digamos, Recién el 2005, el manual de psiquiatría, el DSM-5, recién agarra el autismo y lo nombra como, ya no como esquizofrenia, y además encuadra los otros, que yo no recuerdo, nunca recuerdo cuáles son, pero son 4, el Asperger, el Red. trastorno ayúdame, Miki. Red. Sí, ya son 4. Y bueno, Pero te refieres a tipos de autismo que antes claro, que estaban... estaban separados en el Claro. manual. En el 2003 estaban separados y ahora los agarra. Y ahí ya los Asperger ya no se llaman Asperger, que también es todo un cuento. Vamos a hablar después de estos temas, Ajá. Vamos a seguir en otro momento. Ahora vamos a cerrar este primer número y vamos a conversar de otros aspectos en el próximo número. De acuerdo. Muchas gracias y gracias también a la sala de la Escuela de Arte de la UPLA, que no sé cómo se llama, que nos prestaron este lugar para poder grabar. Y al Felipe. Y al Felipe. Y a Gracias, mi Felipe. querido y adorado nieto Luciano. Al Luciano, al Lu también.